Hola amigos, qué gusto saludarlos de nuevo. El día de hoy estoy un poco enfermo de la garganta, así que si no me escuchan bien, por favor, discúlpenme. Pero pues quería traerles este video ya que creo que es importante no perder la cadencia. Vamos a hablar hoy sobre las redes en el IoT, para qué sirven, qué tipos hay, algunos ejemplos de redes wired que tenemos. Sin más preámbulo, iniciemos. Las redes en el IoT se utilizan principalmente para trasladar información desde un dispositivo o cosa hacia una plataforma o bien hacia otro dispositivo. Estas redes pues permiten básicamente el que toda la información que se genera en dispositivos distribuidos alrededor de muchos lugares puedan enviarse hacia un lugar donde se centralice y se pueden lograr casos de uso que pueden ayudar a las personas y a las empresas a conseguir mucha más información útil para sus labores. Cuando hablamos de las redes tenemos que hablar sobre la ley de Metcalfe, la cual indica que el valor de una red es proporcional al número de dispositivos que están conectados a la misma. Entonces, en el IoT se tienen redes muy valiosas, ya que entre más dispositivos conectemos a esta, pues la red va a ser mucho más valiosa y vamos a tener mucha más información para poder crear diferentes casos de uso. Las redes se dividen en tres subcapas, las cuales son acceso, que va desde los dispositivos hacia un gateway, el backhaul, que va desde el gateway hacia la conexión de nuestro proveedor de servicios de internet, y el transporte, que va desde nuestro proveedor de servicios de internet hacia la nube o hacia donde tengamos las plataformas. Es importante mencionar que por lo general la primera capa, la capa de acceso, es responsabilidad de las personas que despliegan las soluciones, ya que tienen que cumplir en base a los requisitos que ellos tengan ciertos puntos importantes a tomar en cuenta dentro del diseño. Las otras dos por lo general son proveídas por nuestros proveedores de servicios de internet, los cuales pues básicamente lo que hacen es utilizar nuestra información y mezclarla con otras redes y pues básicamente brindarnos a cada quien que ponga una red IoT, pues unos niveles de servicios los cuales pues van a cumplir. En las redes de acceso es importante tomar en cuenta cuatro cosas que vamos a mencionar acá. La primera es que en un área muy pequeña pueden existir muchísimos dispositivos conectados, así que nuestras redes deben de estar diseñadas para poder manejar esto. También que normalmente, no siempre, pero sí normalmente, los paquetes que se envían y que se reciben en el IoT son muy pequeños y muy constantes. También se debe tomar en cuenta que algunos dispositivos no se pueden conectar a redes de energía, por lo cual se alimentan de baterías y no es óptimo el irlas estar cambiando cada cierto tiempo. Es por eso que se debe de pensar que las redes deben de ser eficientes energéticamente para poder tener una larga duración en los dispositivos. Y como ya lo hemos mencionado en otros videos, también es importante tomar en cuenta que los dispositivos o algunos dispositivos que se conectan en redes de IoT no pueden manejar protocolos muy avanzados, por lo que hay que tomar en cuenta que los dispositivos pueden ser restringidos. Existen dos tipos de redes principalmente, no solo en el IoT sino que en cualquier ámbito. Las redes que tenemos son las redes cableadas o wired y las redes inalámbricas o wireless. En este video nos centraremos en hablar sobre las redes cableadas, cómo se utilizan en el IoT, y ya en otros videos hablaremos un poco más sobre las redes inalámbricas. Es importante mencionar que la mayoría de redes mencionadas acá no fueron diseñadas específicamente para IoT, sino que IoT se potenció del uso de estas y aprovechó que ya estaban creadas para poder enviar y transmitir datos. Y pues vamos a ver ahorita las redes cableadas. Las que vamos a ver acá son los Fieldbus, las Powerline Communication, las redes Ethernet, HFC y FTTH. Primero vamos a hablar sobre los Fieldbus. Los Fieldbus
son una tecnología que se utiliza para comunicar datos principalmente en la industria automovilística y en la industria de automatización de fábricas. Es importante mencionar que los filbos lo que hacen es hacer más sencilla la comunicación, ya que antes tenía que existir un cable por cada sensor o por cada dispositivo que se fuera a comunicar a un sistema de control. Los filbos simplifican todo eso y los ponen todos en un solo cable, toda la información en un solo cable. La transmisión de estos datos es de manera digital y también tienen características que pueden cumplir con casos de uso de tiempo real, donde la vida de una persona puede estar en peligro o el medio ambiente. Es por eso que estos filbos son muy utilizados en industria automotriz y en fábricas. Algunos ejemplos de protocolos utilizados en la industria automotriz de filbos tenemos el CAN-BUS. El CAN-BUS fue desarrollado por la empresa Bosch en los años 1980 y fue pensado específicamente para poder comunicar sensores y dispositivos en los vehículos. Se utiliza para conectar sistemas como la transmisión, la suspensión, la dirección asistida, los sistemas de seguridad y el motor. Luego tenemos el LIN-BUS, el cual fue desarrollado por la asociación LIN en la década de 1990 como una alternativa de menor costo y menor velocidad que el CAN-BUS. Este se utiliza en sistemas menos prioritarios, como por ejemplo la iluminación, el sistema de control de ventanas y donde existan sensores que requieran transmitir pocos datos. Luego tenemos el FlexRay, el cual fue desarrollado por un consorcio de fabricantes de automóviles alemanes en la década de los años 2000. Es una alternativa al CAN-BUS pero con mayor velocidad. Se utiliza en sistemas de alto rendimiento como sistemas de frenado, de dirección asistida. Y pues este se utiliza principalmente ya que es extremadamente rápido y confiable. Luego, hablando sobre los protocolos que tenemos en la industria en general, en la automatización de motores y cosas así, tenemos que hablar sobre el Profibus, el cual fue desarrollado por la empresa Siemens en la década de 1990 y pues es muy utilizado en la automatización industrial. Se utiliza principalmente para conectar sensores, actuadores y controladores, así como otros dispositivos de campo. Luego, uno de los primeros que se desarrolló en la industria, en la automatización industrial, fue el Modbus, que se desarrolló en la década de 1970, pensado principalmente para conectar sensores, actuadores, controladores y otros dispositivos de campo. Conforme la industria ha avanzado, se ha ido evolucionando en cuanto al desarrollo de estos filbos y se ha empezado a utilizar Ethernet como una alternativa para soluciones donde se requiera mayor velocidad. El primer ejemplo de Ethernet que traigo aquí es Profinet, que es la evolución de el protocolo Profibus y que también fue desarrollado por Siemens en la década de 1990, solo que pensado para tener una mayor velocidad. Se utiliza principalmente en dispositivos de alta velocidad como robots, máquinas CNC, entre otros dispositivos. Luego tenemos el EtherCAT, que fue desarrollado por la compañía alemana Beckhoff Automation en la década de los 2000 como una alternativa de mayor velocidad y menor costo que otros filtros. Este se utiliza al igual que el anterior para conectar dispositivos de alta velocidad como los robots, las máquinas CNC, entre otros. Estos dispositivos han ido evolucionando y han ido estandarizándose. Las entidades que más han ido estandarizando este tipo de protocolos son la IEC, la ISO y la IEEE. ¿Por qué es importante saber sobre filbos en el IoT? Pues básicamente aquí traigo dos ejemplos puntuales y por qué es importante saber sobre filbos. Primero, traigo un ejemplo sobre lo que son el tema automovilístico o de transporte, en el cual pues
se puede colectar información de el manejo y de cómo está funcionando todo el sistema dentro de un camión. Y esta información se puede colectar a través de un dispositivo que debe de conectarse hacia el Fieldbus y que debe saber interpretar la información de cómo se envía en el Fieldbus para poder hacerla legible y poder enviarla hacia plataformas donde se pueda analizar esta información y poder crear casos de uso como mantenimiento preventivo y saber cuándo una pieza puede llegar a fallar, además de ayudarle a las empresas a saber cuando hay algún riesgo en cuanto a robo de mercadería. Luego, el otro ejemplo es el tema de la industria 4.0, donde se utilizan algunos de los filtros ya mencionados anteriormente u otros, y es importante saber eso para crear un gateway que reciba la información, la interprete y luego la pueda enviar de forma más transparente hacia una plataforma de IoT donde pueda ser interpretada y pueda ser analizada con posterioridad para poder pasar de un mantenimiento reactivo y proactivo a un mantenimiento preventivo y prescriptivo. Luego tenemos los Power Line Communication, los cuales pues han ido evolucionando a lo largo de la historia, pensando en que una red de cableado existe en todas las casas y se puede utilizar, esta fue la idea sobre la cual se desarrolló esto. Esta red se puede utilizar para comunicar dispositivos sin necesidad de tener que pensar en desplegar redes UTP o desplegar cables UTP dentro de una casa o dentro de una oficina. Al igual que en temas de iluminación, pues utilizar estos cables para poder transmitir información. Gracias a esta idea han surgido muchísimos protocolos o muchísimos intentos de estandarización, dentro de los que podemos mencionar el DLC, el REMPLI, el PRIME, el G3PLC y el IEEE 1901.2, en el cual nos centraremos hoy en día. Este último fue estandarizado por la IEEE y está pensado para ser una comunicación de narrowband en Power Line Communication, utilizado principalmente para medición inteligente, distribución de automatización, alumbrado público, estaciones de carga de vehículos, microredes y energía renovable, entre otros. En el estándar se definen principalmente la capa 1 y la capa 2, y aquí vamos a hablar algunas características sobre estas. De primero, en la capa 1 del modelo OSI se habla sobre la parte física. Esta, pues, lo que indica el estándar es que en este protocolo se puede utilizar las bandas de 3 kHz a 490 kHz y dependiendo del país así se utilizan diferentes bandas. Por ejemplo, aquí podemos mencionar las bandas CENELEC, las cuales son utilizadas en Europa, las bandas FCC que son utilizadas en Estados Unidos y las bandas ARIB que son utilizadas en Japón. Además, utiliza módulos de temas de modulación como DBPSK, DQPSK, D8PSK, entre otros. Además, para poder comunicar en la capa 2, el estándar se basa del estándar 802.15.4e, el cual también es desarrollado por la IEEE, donde se define una información sobre encabezados de MAC, la información de payload y algunos pies del encabezado MAC. Aquí pues se definen IPs, se definen información sobre direcciones de origen, de destino, entre otros. La tecnología soporta una topología que puede ser estrella como una topología maya. Y en temas de seguridad se habla sobre encripción y autenticación AES, uso de Key Management Protocol, y se debe setear un bit de seguridad en el frame de control, entre otras cosas. Este protocolo es importante saber un poco de ellos porque así podemos saber cómo funciona nuestra placa de desarrollo para poder interpretar estos datos y poder comunicar diferentes sensores y diferentes elementos que querramos conectar en las redes.
Luego tenemos tres tipos de redes, las cuales pues no se utilizan principalmente en el acceso, sino que se utilizan principalmente en las otras capas, ya que estas lo que hacen es mezclar el tráfico con otro tipo de redes. No fueron diseñadas específicamente para IoT, pero se utilizan en el IoT para enviar información hacia donde necesitemos llevarla, como puede ser una plataforma de IoT. La primera que vamos a mencionar son las redes Ethernet, las cuales se estandarizaron por la IEEE con el protocolo 802.3. El foco aquí no es específicamente IoT, como ya lo he mencionado, sino la mezcla de tráfico de diferentes redes. Se utilizan principalmente en oficinas y en hogares. Y en el IoT, pues se llegan hasta acá para poder conectar, o se utilizan como un gateway del tráfico para poder enviarlo hacia las plataformas o hacia elementos que tengamos como en el edge de nuestras oficinas, donde tengamos un servidor que cuente con toda la programación para analizar los datos. En la capa 1 utilizan cables UTP con conectores RJ45, o bien pueden utilizar cables fibra con conectores SFP, XFP o QSFP. Este último pensado principalmente para conexiones de hasta 100 gigabits por segundo. En la capa 2 pues utiliza un frame map. Luego tenemos las redes HFC, las cuales pues son unas redes híbridas de fibra coaxial. Básicamente a los hogares llegan, estas redes fueron utilizadas por los cable operadores para llevar internet y datos, además de cable y teléfono hacia los hogares. En los hogares principalmente se conecta un router, el cual tiene una conexión a través de un cable coaxial que va hacia un nodo de fibra. Y este nodo de fibra se conecta por un cable coaxial y luego hacia el nodo central, que es el CMTS, va por fibra. Esto pues aquí se mezcla todo el tráfico, y en IoT pues también va mezclado. En IoT se utiliza principalmente en los hogares, ya que si se tiene una solución de casa inteligente, esta puede permitir enviar información hacia plataformas en la nube. Utiliza el protocolo DOCSIS para poder comunicarse, y como ya lo mencioné, solo se utiliza el router como un gateway de tráfico IoT, y luego se mezcla todo el tráfico. Luego tenemos el FTTH, el cual es la evolución del HFC para mayores velocidades en los hogares, potenciado también por los cable operadores para poder tener mayor velocidad. Este pues se refiere a llevar fibra hasta el hogar. Su principal conexión es a través de fibra hacia un router, donde este router se puede utilizar también como un gateway para la conectividad de IoT. Este router por lo general se llama ONT y se utiliza principalmente en negocios y en los hogares para transmitir toda la información de IoT hacia nuestras plataformas o hacia elementos que se tienen en el edge. Y eso es todo, amigos, por hoy. Espero que en un próximo video les pueda hablar más sobre redes inalámbricas y sobre cuáles son las características importantes a tomar en cuenta cuando se diseña una red inalámbrica. Espero verlos muy pronto en otro video. Hasta luego.